Buenas noches, mi nombre es Doriana Natera, soy de diseño gráfico tercer semestre y actualmente voy a hacerles una pequeña presentación o una breve explicación de lo que fue la infografía que tiene por evaluación 20% de la nota en el primer corte. Se trata sobre las características principales que tienen los países latinoamericanos que son subdesarrollados. Pero para empezar, ¿qué es un país subdesarrollado? ¿Por qué se les conoce de esa manera? Y básicamente se caracteriza por pobreza crónica ocasionada por métodos de producción y organización social obsoletos. Esto quiere decir que los métodos para el crecimiento del propio país en sí, por parte de sus gobiernos, de sus políticas, de su ciudadanía y de todo lo que esto erradica, está en un mal desarrollo, en un mal concepto que no hace que el país tenga su propio crecimiento y evolución como cualquiera de los países que vienen de parte del primer mundo. Y una de las características más importantes a conocer de estos países subdesarrollados es que tienen un bajo ingreso, tienen una deficiencia de capital, tienen instituciones débiles, analfabetismo, tienen conflictos internos, baja esperanza de vida. Entre muchas otras cosas, se puede entender que simplemente este tipo de países, a continuación les estoy presentando un poco de lo que fue la infografía que realicé. No tengo una computadora en estos momentos para hacer la presentación, pero si pueden apreciar, allí se encuentra la información en cuanto a los países en específico, cómo se conoce un país de subdesarrollado y cuál es la tasa en cuanto a los más afectados, que en este caso serían los niños, los cuales son los que más se encuentran en la calle, si se encuentran adultos también, o se encuentran en una condición de pobreza un poco extrema, a los cuales necesitan el auxilio de parte del gobierno, de las alcaldías y de toda zona que pueda ofrecerles ayuda. Este tipo de características que podemos escuchar o mencionar son bastante delicadas, ya que quiere decir que el propio país en sí no puede sustentarse por sí solo. Quiere decir que su economía, que su gobierno, que sus leyes y que sus normas dentro de la sociedad, tanto dentro del mismo gobierno que los defiende y que da la cara por ellos frente a otros países, no está al 100% estabilizada, como el analfabetismo. Hay gente que no puede presentarse dentro de una asamblea, dentro de una experiencia mucho más profesional y mucho más directa en cuanto a otros países, para poder ejercer el derecho y la voluntad de tener cambios o de aprobar cambios entre otros países, porque la forma de expresarse es incorrecta, no hay fluidez para poder presenciar este tipo de experiencias y dar sus propias opiniones. El bajo ingreso es una cosa muy delicada porque quiere decir que todos los negocios que hay allí, que todas las empresas y que todo lo que se ha determinado por parte del gobierno, por parte de la sociedad y por parte de un plan perfecto de parte de cada uno de sus diputados y cada uno de sus asambleístas y todas estas cosas, no está funcionando, no es un buen método, no es una buena táctica. Eso quiere decir que el mismo país está desperdiciando mucho, incluso a lo que nos referimos capital, en cuanto a, vamos a decirle a esto, lo que son, ¿cómo se le podría mencionar? Las mencionadas apoyos, los apoyos que son para otro tipo de personas, es decir, yo tengo un negocio y esa persona quiere apoyarme y quiere ofrendar dinero para crear un negocio y que ese avance. Entonces, el dinero que esa persona está invirtiendo, esa era la palabra, me disculpo, la persona que está invirtiendo en mí como negocio está perdiendo dinero, porque lo que yo estoy efectuando como un negocio en sí, cuáles son mis tácticas, cuáles son mis planes, cuál es mi método de venta, no está funcionando. Entonces, si eso aplica para un solo negocio, imagínense que globalmente o que en toda esa zona de ese país no está funcionando en ninguno de los negocios. Entonces, el aumento de tasa de carencias, de pobreza, es bastante severo. Entonces también el conflicto que es más complicado son los conflictos internos, válgase la redundancia, pero los conflictos internos o los externos es porque dentro del país en sí no hay un acuerdo absoluto, no de parte de la sociedad y de parte del gobierno. El gobierno en sí y sus asambleístas y sus diputados y todas las personas que son partícipes de una sola decisión que abarque la responsabilidad en ese país y que los vaya a dar una experiencia de un mismo sentir, hace que no funcione. Entonces, es un tema bastante complicado, bastante delicado, porque entre muchos otros países
se ven afectados, muchos países se ven afectados, pero entre estos está Honduras, Haití, que es la más conocida, todo el mundo sabe cuál es la condición de Haití y es muy complicado para nosotros saber a qué magnitud o qué dificultad tienen ellos, tanto que no avanzan. Podríamos hablar de Cuba, pero Cuba es simplemente algo que tiene un bloqueo, a eso me refería con los conflictos internos o los conflictos externos. Hay un bloqueo absoluto que les niega el sustento a ellos de la provisión en cuanto a ¿cómo se le dice a esto? Las inversiones de empresas a empresas. Si hay una empresa que es muy conocida y esa empresa no quiere invertir o no quiere crear una sede dentro de ese país, entonces simplemente como país no se les reconoce y no tienen el acceso a turistas. Entonces eso también es pérdida de ganancia. Y bueno, también está Guatemala y Nicaragua y Honduras, que son uno de los países mucho más afectados. Conocemos nuestro caso como país latinoamericano, hablando de Venezuela, pero aún no se reconoce como una de la lista de los países más afectados. Los más bajos son estos mencionados. Pero bueno, eso era todo por ahora. Espero que haya sido agradable la explicación breve de cómo este tipo de temas nos es importante conocerlo, ya que nos puede pasar a nosotros, pasa en otras áreas y mientras no lo sepamos puede ocurrir algo tan grave como una guerra. Dios no quiera de esa forma, pero tenemos que estar preparados y atentos para tener conocimiento de todas estas circunstancias, como lo que actualmente está pasando con otros países que no podemos más que respaldar en cuanto a oraciones. Pero bueno, muchas gracias, espero que haya sido agradable tanto la presentación como lo que era en sí la infografía, la cual me disculpo de antemano por la presentación, pero esto era todo lo que yo podía ofrecer en este momento, ya que no cuento con los recursos. Entonces, bueno, muchas gracias, buenas noches.